Buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta hora y pues juntos meditar en la palabra de Dios. También vamos a cantar unas alabanzas al Señor y pues me gustaría empezar con esta alabanza que se llama Si mi pueblo, que está basada en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 16, para la gloria de Dios. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla y se vuelve de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, les perdonaré a todos sus pecados, sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar elegido, porque ahora yo he escogido esta casa, yo la he santificado, para que en ella esté mi nombre escrito y mi corazón por siempre. Y se vuelven de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, les perdonaré a todos sus pecados, sanaré su tierra. Amén, gloria a Dios. Este canto pues nos habla de la importancia que es invocar el nombre del Señor, humillarnos delante de su presencia. Y pues vamos a orar primeramente, a suplicarle al Señor que escuche nuestras oraciones y que dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, porque día a día estás con nosotros, Señor. No tenemos a nadie más a quien recurrir, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, eres el fuerte, Señor, el grande. Solamente tú eres digno de escuchar nuestras oraciones, Señor, porque solamente tú tienes poder para responder a tu pueblo, Señor. Padre Santo, permítenos tener esa actitud que es agradable delante de tus ojos, que seamos humildes, Señor, que seamos amorosos, Señor, que seamos como tú lo quieres en tu palabra, Señor, dirigidos por tu Espíritu Santo. Que el amor de Cristo reine en nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. En este momento, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, Señor, guía tú lo que cada uno tiene que aprender, Señor, lo que cada uno de nosotros tiene que llevarse a su corazón. Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo el que aplique las enseñanzas a nuestras vidas, Señor. Perdona mis faltas, Señor, porque yo no soy nadie, Señor, para hablar a los demás, pero tú eres el que habla, Señor. Permite que así sea en cada corazón.
en cada hogar, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en esta ocasión me toca hablar acerca de un tema que está basado en el libro de los Hechos. Y bueno, ubicándonos un poquito en el contexto, ¿verdad? De este libro que es muy, muy hermoso, ¿verdad? El libro de los Hechos, que nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos y cómo ellos fueron compartiendo la palabra de Dios después de la resurrección y del regreso de Jesús al cielo, y todas las pruebas y problemas a los que se enfrentaron, todas las luchas y las victorias que Dios le dio, pues están narradas en este libro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, uno de los primeros sucesos o momentos en los que ellos se enfrentaron a una dificultad fue después de que sanaron al cojo, que estaba afuera del templo de Jerusalén. Y entonces pues ellos, después de sanar al cojo, pues predicaron la palabra del Señor a todos los que estaban afuera del templo. Muchos se convirtieron, y bueno, esto les ocasionó muchos problemas y conflictos con los líderes religiosos de aquellos tiempos, ¿verdad? Que se molestaron y tomaron presos a Pedro y a Juan. Yo pienso en mi mente, ¿verdad? Trato de imaginarme cómo era en esos momentos la vida de los apóstoles, ¿verdad? Cómo había sido transformada y cómo había sido impactada por la persona de Jesucristo. Cómo ellos vieron a Jesús, que había resucitado, y pudieron comer con él, platicar con él nuevamente después de haber visto cómo había muerto en esa cruz, después de haber visto esa muerte tan dolorosa y terrible. Y verlo resucitado y verlo bien, yo creo que fue algo impactante para ellos, ¿verdad? Verlo sin sufrimiento, sin dolor y pues haciendo milagros nuevamente y dándoles palabras de aliento. Seguramente que eso pues marcó sus vidas. Y es el momento en que, bueno, pues ellos se dedican, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú les da aliento también para predicar, para sanar, y ellos hacen toda esta obra y esa labor, ¿verdad? Y para ellos era muy importante la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, pero también sabían que iba a haber pruebas, que iba a haber luchas, que iba a haber gente que se iba a oponer a la predicación de la palabra de Dios. Y bueno, la sensación, yo creo, de estar en dificultades, que te digan, ¿sabes qué? Te vamos a azotar, te vamos a meter preso, ya no puedes andar por la calle, pues no es agradable para nadie, ¿verdad? Ahorita estamos experimentando el no poder andar por la calle tan libremente como quisiéramos, y no es agradable. Ahora, si nos dijeran que nos van a meter a la cárcel por andar en la calle, pues creo que a nadie nos gustaría, ¿verdad? Nos pondríamos peor de lo que ya estamos, a lo mejor algunos enfadados, otros molestos por estar en su casa tanto tiempo. Y bueno, ese es en parte el contexto, ¿verdad? Lo que está pasando aquí en el capítulo 4 de Hechos, es donde está basada esta meditación. Y en los versículos del 24 al 30 es en el momento en que los apóstoles piden confianza y valor al Padre Celestial. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, entonces es pulida, entonces somos santificados, y en ese momento Cristo es exaltado.
Aquí en este capítulo vemos como el apóstol Pedro hace una oración, ¿verdad? Pidiéndole al Padre, ¿verdad? Por esta situación. Les voy a leer. Dice que después de que dejaron libres a Pedro y a Juan, vinieron a los apóstoles. Esto lo dice en el versículo 23 de Hechos capítulo 4. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En primer lugar, ellos saben que pues al único a quien se pueden dirigir, el único que les puede ayudar es Dios. No hay nadie más, así es que lo primero que hacen es orar. Así como nosotros cuando estamos en dificultades, en problemas, pues también lo primero que hacemos es orar. Bueno, a veces no, a veces lo primero que hacemos es ir corriendo con el doctor, ¿verdad? O tomarnos una pastilla. Pero bueno, ellos lo primero que hicieron fue orar. Eso fue lo primero. Y nos dan ejemplo a nosotros, ¿verdad? De qué es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en pruebas o en dificultades. Y la oración que el apóstol hace en este pasaje, pues podríamos tomarla en cierta forma como un modelo, ¿verdad? A seguir también, como la que nos dejó Jesucristo. Hay muchas maneras de orar, ¿verdad? Esta también nos puede servir. La forma en que ellos oran. Pedro y Juan pues eran los líderes y pues acuden al único que estaba en control de todas las cosas, y ese es Dios. La iglesia, pues como les comentaba, estaba consciente del peligro de ser encarcelados y castigados a causa de hablar de Jesucristo, a causa del Evangelio. Ellos estaban jugando la vida, realmente se jugaron su vida, y ese fue uno de los momentos primeros en que se dieron cuenta de que así iba a ser. Y eso no importó para ellos. Ellos siguieron, sin embargo, fortalecidos en el Señor, y pues la base para que ellos pudiesen ser fortalecidos primeramente pues fue la oración, ¿verdad? De clamar a Dios. Es el Señor el único que nos puede ayudar, el único que nos puede fortalecer en medio de la angustia, en medio de la preocupación, en medio de las pruebas y las luchas que tenemos día a día. Vemos aquí en esta oración, ¿verdad?, que les leí hace ratito, el versículo 24, que el apóstol se dirige a Dios como soberano Señor. Aquí el comentarista que tenemos aquí nos dice que la palabra soberano viene de la palabra déspota, que implica pleno poder y autoridad. Yo busqué esa palabra en el diccionario y pues dice que déspota es un soberano que gobierna con un poder total, sin someterse a leyes ni a limitaciones. En los tiempos bíblicos, los judíos estaban acostumbrados a ese tipo de gobierno porque los romanos eran así, no se limitaban, nadie les podía decir qué hacer, eran déspotas. Y bueno, a lo mejor se escucha mal decirle a alguna persona, ay, qué déspota es, ¿no? Pero si lo pensamos dentro de este significado y vemos a Dios como soberano, como el que puede hacer lo que Él quiera, como el que no tiene que someterse a nadie, como el que pone las leyes, como el que no tiene límite, pues sí le queda, ¿verdad?
le queda ese significado. Y bueno, esto nos da a entender, ¿verdad?, cómo Dios es el que es el dueño de todas las cosas. Y no hay nadie que le pueda decir a Él qué hacer o cómo hacer las cosas. A veces nosotros queremos decirle a Dios cómo haga las cosas y cómo queremos que las cosas pasen en nuestra vida. Pero no es así, hermano. Dios es soberano. Él es el que dice cómo se hacen las cosas y en qué momento va a dar respuesta a nuestra petición y de qué manera lo va a hacer. Nos habla del poder ilimitado que el Señor tiene. Y no podemos confiar en nadie más que en Él, porque Él es el Todopoderoso. Él hizo los cielos y la tierra, como se mencionó en el versículo que leímos. Nada se escapa de su poder. Él creó a los seres humanos, a los hombres. En el caso de los apóstoles, Dios había creado a estos hombres que buscaban hacerle daño a los apóstoles y que intentaban detener el avance del evangelio. Él los había creado y Él tenía poder en aquel momento sobre ellos. Así es que recordar estas palabras, recordar que Dios es el soberano, que no importa lo que los demás digan, Dios tiene la última palabra. Se va a hacer lo que el Señor diga, no lo que nosotros digamos, ni lo que diga la hermana fulana o cuando oramos, cuando hablamos con Él, y darle a Él toda la autoridad, todo el reconocimiento y humillarnos delante de su presencia. Hace rato cantábamos un canto donde nos habla acerca de la importancia de humillarnos delante del Señor para que Él escuche nuestras peticiones y volvernos de nuestros malos caminos para que Él responda a nuestra oración. Aquí el pasaje de Hechos, en los siguientes versículos, habla de cómo el Señor en tiempos pasados estuvo obrando en la vida de David y cómo el rey David fue perseguido y mucha gente quería hacerle daño, pero sin embargo Dios siempre guardó a David y Dios tenía un plan para él, así como Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y un propósito en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a repasar un poquito las partes de esta oración. Pues primero es reconocer que Dios es soberano. Segundo, reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Tercero, cuando oramos podemos citar las escrituras. Aquí lo está haciendo el apóstol, citando las escrituras de la manera en que Dios había actuado en otros tiempos y recordándole al pueblo, a sus hijos, que Dios podía seguir actuando en la vida de ellos y lo puede seguir haciendo en nuestra vida. Es importante, ¿verdad?, conocer la escritura, leer la Biblia, saber qué experiencias han tenido otras personas con Dios y cómo esas experiencias nos pueden ayudar a nosotros también como creyentes y nos ayudan a nosotros a entender la manera de actuar de Dios. Entonces, bueno, al hacer esta oración, pues ellos le están también dando a Dios el control y están reconociendo que el Señor tiene un plan en todas las cosas, así como más adelante en el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
¿Se acuerdan ellos en este momento de lo que le pasó a Jesús? Cómo los líderes, los gobernadores, Herodes y Poncio Pilatos y los sacerdotes se habían puesto en contra de Jesús. Y en su momento ellas a lo mejor no lo entendieron, ¿verdad? Y lo vieron como algo muy terrible para ellos porque era su maestro, cómo le estaba pasando esto a Jesús. Pero el mencionar esta parte les hace a ellos en este momento de prueba saber que Dios está en control de todas las cosas, de que en un momento las cosas puedan verse muy difíciles, muy complicadas, podamos sentir mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento, temor. Sin embargo, Dios está en control, Dios está permitiendo que esto pase con un propósito. Y es lo que el apóstol, al hacer esta oración, está tratando de decirle a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Así como Jesús sufrió y fue castigado, sin embargo todo eso Dios así lo permitió y tenía un propósito de salvación eterna, de vida eterna. Y sabemos que la muerte de Cristo, sin la muerte de Cristo no hubiese habido resurrección. Sin ese sufrimiento no hubiese habido perdón de pecados. Entonces todas las cosas se acomodan de acuerdo a la voluntad del Señor, porque el Señor es el que está en control de todas las cosas. Y bueno, pues quisiera cantarles aquí un canto que se llama Hay Poder. Pues recordando cómo el sacrificio de Cristo y la sangre de Jesús pues nos ayudan a ser salvos, ¿verdad? Y cómo ese sufrimiento pues nos da poder a nosotros y podemos tener esperanza de una victoria en Cristo Jesús. Este canto se llama Hay Poder. Sin igual poder
poder en Jesús. Gloria a Dios. Y bueno, ese era el poder que tenían los apóstoles para predicar la palabra de Dios y compartir con las personas que ellos amaban, con su pueblo, con sus hermanos, compartirles del poder de Jesucristo para vencer la muerte, para sanar, para limpiar nuestros pecados, para darnos una nueva vida. Y ese era lo que ellos deseaban más, compartir, hablar de Jesús, hablar de las cosas maravillosas que Dios podía hacer en la vida de las personas. Y era lo que ellos no estaban dispuestos a dejar de hacer, compartir y predicar la palabra del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, yo creo que todos hemos a lo mejor ya estamos empezando a recibir cada vez más peticiones de personas, amigos, familiares que quizás nos vengan y nos digan, ¿sabes qué? Por favor, ora por mi amigo que está enfermo, por fulanito, por mi familiar, por mi conocido, ¿verdad? Que a lo mejor ya tiene enfermedad de COVID. Y nosotros pues generalmente lo hacemos, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que no olvidemos que lo primordial que debemos hacer es compartirles de Cristo. Hablarles de Jesús, de que ellos pueden ser salvos, de que no deben de temer. Cuando Jesús está en su vida no hay ese temor a la muerte, porque sabemos que Dios ha preparado un lugar. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Y todos deben de saber que va a haber una resurrección, que va a haber un juicio, y que los que han creído en Jesucristo serán salvos. Los que le reconocen como su Señor, como su Salvador, los que le entregan su vida, serán salvos y podrán volver a vivir y resucitar. Creo que esta es una oportunidad que el Señor nos está dando para hablarles a otros del amor de Cristo y hablarles a otros de que necesitan a Jesús para poder ser salvos, que solamente Jesús puede limpiar el pecado y la maldad que hay en los corazones, y solamente Jesús nos puede dar una nueva vida y nos puede dar una vida eterna. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando. Y esa era la oportunidad que tenían los apóstoles y que no la quisieron desaprovechar. Y cuando hicieron esta oración, en este pasaje, pues era lo que le pedían al Señor. Que el Señor los librara y que les permitiera a ellos seguir hablando la palabra del Señor al pueblo. Dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, pues no nos podemos quedar callados. Tenemos que compartir y hablar de la palabra de Dios, de la esperanza de vida eterna, del arrepentimiento, del humillarnos delante de Dios y reconocerle a Él como Señor, como soberano, como creador de todas las cosas, como juez también, porque el Señor va a castigar al malo, va a castigar al pecador. Y todos hemos pecado, todos hemos hecho delante de Dios lo malo. No hay justo ni aun uno, dice su palabra. Y en esa confianza, ¿verdad? Los apóstoles oran y piden al Señor, porque eso era lo que ellos querían, que la palabra de Dios fuese predicada, que se siguiese extendiendo y proclamando el Evangelio. Si ellos se hubieran quedado callados,
definitivamente el mundo no sería igual. Nosotros no seríamos salvos. No tendríamos esa confianza, esa esperanza en Jesucristo. Y de nuestra predicación, ¿quiénes de nuestros amigos conocidos han creído en Jesús? Creo que es algo que tenemos que pensar, ¿verdad? Que a lo mejor sí lo hemos hecho, pero quizás nos falta más. Tal vez debemos de hacerlo con más valentía, con más entusiasmo, con más confianza y fe en el Señor, de que las cosas así como Él las prometió, así será. Tener más fe y transmitir esa fe y esa confianza a quienes aquellos le compartimos la palabra del Señor. El sufrimiento es inevitable, pero puede ser sobrellevado y abrazado, entendiendo y afirmando la soberanía de Dios. Como cristianos necesitamos afirmar la soberanía de Dios y vivir a la luz de esa verdad, confiando nuestra vida en las manos de Dios, en las manos del Señor soberano. En el momento de la prueba podemos acudir a nuestro Dios en oración, sabiendo que Él está en control de todas las cosas y confiando en que hará su voluntad. Él será fiel en tener cuidado de cada uno de nosotros, en tener cuidado de ti, de mí, de tu familiar, de tu amigo, de tu compañero. Pues vamos a repasar un poquito, ¿verdad? Entonces, los elementos que había en la oración. Aquí en este pasaje de Hechos capítulo 4, 24 al 30. Entonces, en primer lugar, pues reconocer que Dios es soberano. Segundo lugar, reconocer que Dios es el creador. En tercer lugar, conocer las escrituras y citar las escrituras. En cuarto lugar, saber que Dios está en control de todas las cosas y que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En quinto lugar, pedir que Dios cumpla su voluntad de nosotros. Pedir que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Ese sería en quinto lugar. Y en sexto lugar, pedir valentía para hacer su labor, para cumplir con su mandamiento. Jesús nos dejó ese mandato que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y a veces nos falta valentía, a veces nos falta valor para hablar y pedir eso también al Señor. Entonces son 6 cosas que podemos incluir en nuestra oración y confiar en la soberanía de Dios, que el Señor es soberano sobre todas las cosas, que es dueño de todo, que Él tiene el poder ilimitado, que Él tiene la autoridad sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, y que Él acomoda los tiempos, acomoda las cosas, los recursos y todo para que su nombre sea exaltado y sea dado a conocer a otros también. Y bueno, aquí vienen unas palabras para reflexionar. Dice: en el momento de la prueba, no permitas que la duda y la incredulidad acechen tu mente. Busca depender de Dios en oración, sabiendo quién es Él y reconociendo que será fiel en cuidar de ti. Dios es fiel. A veces nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, lo dice en su palabra. Y bueno, también les quiero compartir este canto que que está basado en el Salmo 8. Este canto también es del hermano Samuel Gallegos. Se llama Dios soberano sobre toda la tierra. Para la gloria de Dios.
Gloria a Dios. El reino de Dios es inmenso, mucho más lejos de este cielo que podemos ver. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Creo que hay muchas peticiones por las que varios hermanos han pedido que oremos, ¿verdad? Por ahí en la sociedad femenil nos mandaron una listita, nuestra hermana Betty, para que estemos orando, ¿verdad?, por estas peticiones. Y bueno, la voy a leer. Dice aquí, vamos a orar por la niña Irina y el joven Jair. Sabemos que ellos están pasando por una enfermedad de cáncer, y el Señor permita que tengan sanidad y que puedan pues conocer al Señor y también sanar su dolor. Por Ana Laura, también vamos a orar por nuestros hermanos de la tercera edad, por la señora Marcela, la mamá de nuestro pastor, por la señora Tere, mamá de la hermana Carmen, por María de Jesús Correa y José Luis Chávez, que es la hermana de Alicia, de su cuñado, por Juan López, que está internado en los Estados Unidos, por Carlos Alvarado y Miriam Martínez, por la mamá de nuestra hermana Eloína, por Leonardo Moisés y los jóvenes que se encuentran en un anexo recuperándose de las adicciones. Y bueno, también expresan aquí gratitud por la salud del papá de Ivonne, que pues gracias a Dios salió del hospital y pues está recuperando. También por la salud de nuestra hermana Rebeca, que también gracias a Dios está mejor, también ya está en su casa recuperándose, muy recuperada. También gracias a Dios por la familia de nuestra hermana Betty, que también ya están mejor en los Estados Unidos. Y bueno, creo que hay otras peticiones por Alma Gabriela, por Verónica, que es vecina de nuestra hermana Alicia, y también por América, una amiga de Alma, compañera de trabajo, supongo. Y también me dijeron que oráramos por la mamá de nuestro hermano Jonathan y por nuestro hermano Jonathan también, que se encuentra un poquito enfermo. Entonces vamos a poner en las manos del Señor estas peticiones y pues vamos a orar. Padre eterno, soberano sobre todas las cosas, Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Príncipe de paz. Padre bendito, te alabamos, Señor, porque sabemos que en medio de las pruebas, Señor, podemos ser fortalecidos en nuestra fe, Señor. Podemos ser pulidos, Señor. Podemos ser formados y transformados, Señor, conforme a tu imagen, conforme a lo que tú quieres hacer de nosotros, Padre bendito. Te alabamos, Señor, porque somos como ese barro en manos del alfarero, Señor. Porque estas pruebas, aunque nos duelen, Señor, aunque lastiman, Señor, sabemos que tú estás haciendo la obra, Padre. No podemos ir a nadie más. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Yo te ruego por estas personas que se encuentran enfermas, Señor. Si alguno de ellos aún no te conoce, Padre bendito, que puedan conocerte, Señor. Que sepan que en ti hay salvación, que en ti hay paz, que en ti hay gozo, Señor, que en ti hay amor, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que como iglesia podamos ser esos instrumentos tuyos en tus manos, Señor, para llevar tu amor a aquellos que lo necesitan, Señor, a aquellos que están sufriendo, Señor.
aquellos que están en dolor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos use, Señor. Venga a nuestras vidas, Señor, y nos dé ese valor y esa fortaleza, Señor, para hablar de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor, y porque a veces nos quedamos callados, nos hemos quedado callados, Padre, pero ayúdanos, Señor, a tener la palabra adecuada, Señor, en el momento preciso en que tú quieras, Señor. Tratar con los corazones de las personas, Señor, que están pasando por pruebas, Señor. Con esas personas que se acercan a nosotros, Señor, a pedirnos oración, Señor, por su salud. Que ellos no solamente sean sanos físicamente, Señor, sino que también sean sanos espiritualmente, Señor. Que puedan tener acceso a la vida eterna, Señor. A tu reino, Padre, a tu amor, Señor, a tu gracia infinita, Señor. Padre Santo, yo te ruego que escuche las peticiones de tu pueblo, Señor. Que tengan misericordia de nosotros, Señor, de nuestro México, de nuestro país, Señor, y que nos ayude, Señor, a salir adelante en medio de esta prueba, Señor, y a entender cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, Señor, para nuestras vidas, Señor. ¿Cuál es tu plan, Señor? Ayúdanos a cumplir con ese mandato que tú nos has dado, Señor, y a mantenernos firmes, Señor, que tú nos des esa fortaleza, Señor, que en los momentos en que a veces flaqueamos, Señor, o dudamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos levante, Señor, nos anime, nos guíe, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú ya has escuchado cada una de estas peticiones, Señor, y seguiremos pidiéndote por cada uno de ellos, Señor. Tú sabes, Señor, y tú los conoces a cada uno de ellos, Señor. Tú los formaste y los creaste desde el vientre de su madre, Señor. Y tienes un propósito en sus vidas, Señor. Yo te ruego que lo cumplas en cada uno de ellos, Señor. Y que ellos puedan confiar plenamente en ti, Señor. Y saber que tú eres el creador, el sustentador de todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, te doy por todo, mi Dios. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que tú escuchas mi oración, Señor. Y sé que harás cumplir tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en cada una de estas personas que se han mencionado y las que no se han mencionado en este momento, Señor, pero que tú ya sabes están delante de ti, Señor, porque te hemos pedido por ellas, quizás en otro momento, Señor. Te ruego que sigas obrando en sus vidas, Señor. Y que nosotros podamos ser como esa viuda, Señor, que iba constantemente delante de este juez a pedir por su causa, Señor, y que no desmayemos, Señor, en pedir y en suplicar y en clamar a ti y en humillarnos delante de ti, Padre, para poder obtener respuesta a nuestras peticiones, Señor. Y que podamos aceptar también tu voluntad, Señor, cuando nuestros planes no son como los tuyos, ni nuestros deseos son como los tuyos, Señor. Que podamos reconocer que tú eres el que tienes la autoridad absoluta, Señor. Que nosotros no te podemos decir cómo hacer las cosas, Señor. Que tú eres el que decides en nuestras vidas. Y que nosotros solo podemos ir delante de ti y suplicar tu gracia y tu misericordia, Señor. Y humillarnos delante de ti porque no somos nada, Señor. Solamente por los méritos de Jesucristo podemos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz y que nos da esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de salud, de amor, de gozo, de paz. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Bendito eres, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Me dio mucho gusto compartir esta palabra con ustedes y pues yo sé que el Señor va a obrar en nuestras vidas y Él es el que nos da la paz y el gozo y aunque las lágrimas a veces vienen a nuestros corazones, a nuestros ojos, el Señor nos conforta y nos fortalece y nos da la alegría y el gozo en medio de la prueba, en medio de la dificultad, la paz.
Y para el Señor es la gloria y toda la honra. El Señor les bendiga, hermanos.